contestemos cuál de estas sí son funciones en X y cuáles no son funciones en X. Entonces la primera sí es función, entonces esta no había que seleccionarla porque esta por la prueba de la vertical no es una línea recta. Ahora esta otra, digamos, X es igual a y a la cuarta, ¿es función en X o no? No es función en X porque, digamos, si por ejemplo escogemos que X es igual a 1, los valores de Y que tendríamos serían más y menos 1. Entonces, como X tiene dos valores en Y, esta no es función. Entonces, esta era una de las opciones que tenían que seleccionar. Esta otra, digamos, es un poco difícil, pero ¿va a ser esta función en X o no? Lo que podemos hacer siempre, como les estoy preguntando, funciones en X, podemos resolver para Y. Entonces aquí si resuelvo para Y, tengo que Y es igual a 4X al cuadrado. Entonces aquí, digamos, coloco cualquier valor en X, voy a obtener un solo valor en Y. Entonces esta sí es función. Entonces si esta sí es función, esta sí es función, esta otra X es igual a 4, ¿sería función en X o no? No, porque sí, es una línea vertical. Entonces esta es la ecuación de una línea vertical. Entonces aquí X es igual a 4, tiene esta gráfica. Entonces esta no es función. Ahora esta última es una función. Esta sí es función, porque esta es simplemente una raíz cúbica. Entonces, digamos, estas eran las dos que tenían que seleccionar. Si tienen una de estas, van a, pues sí, pero les falta una, entonces aquí van a tener 10 puntos más en esta comprobación. Entonces, otra pregunta que me preocupó un poco era la pregunta de la función f de x. No sé cuál era esta. F de x era igual a x más 3 o 3x con x más 3. Entonces, lo que estábamos preguntando aquí es si f de x más z es igual a f de x más z. Entonces esta es la pregunta. Vamos a ver que esto no siempre es cierto, porque digamos, la forma de encarar este problema es encontrar f de x y f de z. F de x ya lo tenemos aquí. F de z solo tenemos que reemplazar x por z. Entonces, ¿qué va a suceder cuando sumemos f de x con f de z? X más z más 6. Entonces, ahora, ¿a qué es igual f de x más z? ¿Qué tenemos que hacer ahora cuando queremos evaluar f de x más z? Tenemos que reemplazar x por x más z. Entonces la pregunta que tenemos que contestar ahora es, ¿es esta función igual a esta? Entonces esto era todo. Entonces tenían que contestar falso. Entonces este era uno de los problemas. Había otra pregunta sobre el producto escalar. Entonces el producto escalar es simplemente de que tengo que multiplicar una constante por la función. Entonces lo que tenían que explicar es, bueno, solo que si están sumando, digamos, dos funciones y multiplicándolas por una constante, pueden distribuir sin ningún problema. Entonces esto era lo que nos referíamos con si el producto escalar comparte las propiedades de la suma y diferencia de funciones. Y esto era todo. Entonces esto es verdadero, ¿sí? Ahora la pregunta que sí me quiero enfocar, yo creo que una pregunta que sí tuvieron buena. ¿Cuál era la otra pregunta? Yo creo que todos posiblemente la tuvieron buena. El producto, no, pero había otra sobre
digamos que... F no es F con G es igual a G con F. Sí, eso yo creo que eso estuvo bien. Entonces eso no siempre es cierto. Ahora el problema que este sí esperaba que era complicado, pero es porque es capcioso, es de encontrar el dominio de la composición de F con G. Entonces voy a escribirlo y ahí les di varias opciones, y lo que me gusta de este problema es que se presta para hacer un bonito examen de selección múltiple. Entonces obviamente lo que tenemos que encontrar es F compuesta en G. Posiblemente ustedes no tuvieron problema en encontrar esta función. Han de haber encontrado algo como X dividido X más 4. Ahora muy bien, ¿cuál es el dominio de la composición? Menos 4 de 0. No, real es menos 4. Digamos, ahorita generalmente lo que uno analiza para el dominio de una función es ver cuándo este denominador se vuelve igual a 0. Entonces el denominador se vuelve igual a 0 cuando x es igual a menos 4. Entonces un dominio preliminar sería de menos infinito a menos 4 y de menos 4 a infinito. Pero el otro problema que tenemos es que estoy preguntando por el dominio de la composición, no por el dominio de esta función. Entonces lo que... yo creo... Eso está bien. Hay que respetar también el dominio de g de x. Entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Sí, los reales positivos. Podemos incluir todavía el 0. Entonces, para encontrar el dominio de la composición, tenemos que respetar esto de este conjunto de valores y también este conjunto de valores. Entonces, aquí falla la función porque no podemos encontrar la raíz cuadrada de un número negativo, y de menos 4 a 0 también fallaría porque ahí seguimos teniendo un número negativo. Entonces